Bueno, bárbaro. Ahí ya avisan de que están grabando. Así que si les parece, ya pasaron 5 minutitos. Vamos a dar comienzo formal a la quinta clase de este seminario. Hoy vamos a trabajar sobre las instituciones provinciales durante el peronismo, del periodo 1946 y 1955. Los ejes centrales de la clase van a ser primero una contextualización histórica, describiendo la sociedad de masas, en la cual ya podemos hablar en un sentido definitivo, ¿no? En un segundo momento vamos a ver la relación Estado Nacional, Estado Provincial y municipios, esas relaciones institucionales que se van a dar. Y en un tercer momento de la clase vamos a trabajar específicamente con el tema de la policía, la continuación de esta modernización que vimos como en la clase anterior ya estaba dando algunos pasos en este sentido, y en particular vamos a trabajar el Estatuto de Policía de Santa Fe, que fue sancionado en 1954, que va a ser una legislación que venga a reemplazar el estatuto previo, ¿no? La organización previa de 1865, ¿no? Así que si les parece, comenzamos con la caracterización de la sociedad de masas. En la clase anterior vimos que a este proceso de modernización de la institución policial hay que entenderlo como un desarrollo de largo plazo que se va a iniciar en las primeras décadas del siglo XX, de la misma manera que las distintas agencias del Estado se van a ir complejizando, manifestando las características de una nueva sociedad, ¿no? Y en este sentido, la masiva inmigración europea que se va a dar a fines del siglo XIX y principios del XX, principalmente que fue atraída por el éxito del modelo agroexportador esto es muy amplio, ¿no? Pero las promesas estatales de que se iban a otorgar tierras para trabajarlas provocaron un cambio significativo en la composición de la sociedad. Acá yo tengo un punteo de esta contextualización histórica, ¿no? Tenemos en un primer momento la masiva inmigración europea, esto que les venía diciendo. Después vamos a ver la migración del campo a las ciudades, y después vamos a ver cómo las distintas agencias del Estado se van a ir complejizando. Fíjense, en este cuadro que podemos ver, yo esto lo saqué del censo de 1947, que es un censo que está en línea, la página de la provincia de Santa Fe lo tiene, que es muy, muy significativo respecto de este proceso de movimientos de extranjeros. Fíjense, en el periodo que va de 1857, que es el primer momento que toma acá, hasta 1946, y el censo se hizo en el 47, fíjense que hay casi 100 años, ¿no? Y hay un saldo positivo de casi 3,5 millones de extranjeros que llegaron a la Argentina, ¿no? Llegaron en realidad a 6,600,000, pero se fueron 3 millones, lo que quedó el saldo positivo de casi 3,5 millones de personas. En el siguiente cuadro que tengo acá, podemos ver cómo esta población extranjera y la incidencia en el porcentaje total de la población. Fíjense, en el caso acá está señalado con una flecha azul, en el caso de 1947, de un total de 15 millones, casi 16 millones de personas, tenemos casi 2,5 millones de extranjeros, que representan el 15%. Acá en este cuadro podemos ver
cómo, fíjense, en el de 1895 y 1914, estos son los censos que se hicieron en la Argentina antes del de 1947. Fíjense el de fines del siglo XIX, cómo la población extranjera representaba el 25%, que acá en el fines del siglo XIX, principio del XX, es cuando estos ciclos inmigratorios son mayores, ¿no? Y en el siguiente vemos cómo representan casi el 30% de la población. Y acá vamos a ver otro fenómeno que se suma a este fenómeno inmigratorio, que va a ser la crisis del 30, donde se va a producir un cambio en la matriz económica, donde se va a comenzar a implementar la industrialización por sustitución de importaciones, y se va a generar otro proceso, que es el de la migración interna hacia las grandes ciudades industriales y de servicios, ¿no? Entonces, es por esto que en la Argentina se produce este fenómeno de urbanización de la sociedad y con la consiguiente complejización de esta vida organizada en cada asentamiento urbano. Acá en el cuadro vemos las cantidades de población urbana y rural. Fíjense, si para 1869, que teníamos 1.700.000 personas, el 28% de la población era urbana y el 71% de la población era rural, para 1947, con 15 millones de personas, tenemos que el 62% ya es urbana, fíjense cómo se invierten los números, ¿no? Y el 37% es rural. Y acá tengo otro cuadro. Esto es todo, todo del censo de 1947, como les dije antes. Para el caso de Santa Fe, estos valores son casi similares. ¿Se ve bien el cuadro? Sí. Ustedes, si algo no se ve, interrúmpanme porque por ahí si no sigo muy rápido. Entonces, en el caso de Santa Fe, estos valores son prácticamente similares. Tenemos un 57% de población urbana y un 42% de población rural, ¿no? Para el caso de Santa Fe. Y acá también vemos cómo en este cuadro la cantidad de población se fue duplicando entre periodo y periodo censado, ¿no? Si estos son los años de los censos, que pasaron entre el primero y el segundo, 26 años, la población se duplicó de casi 1,5 millones a casi 4. En el segundo periodo, que pasaron 19 años, de 1895 a 1914, también de 4 millones casi a 8 millones. Y en el tercer periodo, que es el periodo más largo entre censo y censo, que son 33 años, donde esto también va a ser significativo, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, la falta de estadísticas, que va a ser un elemento fundamental para el peronismo. Les decía que de casi 8 millones se pasa a 16 millones de personas, ¿no? Después, en sí, en el caso de la provincia de Santa Fe, también sigo sacando todos estos datos del censo del 47. Fíjense, hay 370 centros urbanos en la provincia de Santa Fe, ¿no? Ahora, de estos 370 centros urbanos, solamente 10 ciudades tienen más de 10.000 habitantes, ¿no? Uno cuando hace... cuando está explicando sobre historiografía, sobre periodos anteriores, por ahí cuesta entender cómo es una sociedad donde no tiene las características de una sociedad de la actualidad, ¿no? Estamos hablando de 10 ciudades solamente con más de 10.000 habitantes. Comparándolo con ahora, una sociedad bastante distinta, ¿no? Que eso por ahí es importante para tener en cuenta cuando hacemos análisis históricos. Y después, acá tenemos otro cuadro donde vemos los centros urbanos con más de 2.000 habitantes. Hay 69 centros urbanos, fíjense acá le hice la línea en la provincia de Santa Fe, son 69 centros urbanos que representan casi 1 millón de personas, ¿no? Ahora,
recordaban ese número 370. 370 son la cantidad de población de centros urbanos en toda la provincia de Santa Fe. Bueno, 301 sería el resto, de menos de esos 69, son centros urbanos con menos de 2.000 habitantes. O sea, hay más de 300 centros urbanos con menos de 2.000 habitantes. Imagínense, esto, bueno, en Santa Fe tiene una característica particular por lo que fue la colonización, ¿no? El proceso de colonización en la provincia de Santa Fe fue uno de las provincias donde más se desarrolló esta colonización y fundación de pequeños pueblos, ¿no? Pero bueno, esto también tiene que ver con la posterior configuración de las instituciones, ¿no? Y acá tenemos un último mapita para no aburrirlos más, con la división departamental de la provincia de Santa Fe, los 19 departamentos. Recuerden, ¿no?, que 10 ciudades tenían más de 10.000 habitantes, o sea, menos ciudades que cantidad de departamentos. Esta división en departamentos muchas veces traía departamentos casi despoblados, ¿no? Esta delimitación jurisdiccional que es el departamento tenía muchas veces departamentos casi despoblados. ¿Venimos bien? Esta sería entonces un poco dar cuenta de este primer eje central de la clase. En este segundo eje, lo que pensaba hablar es esta relación entre el Estado Nacional, el Estado Provincial y los municipios, ¿no? Y hablar a la vez, ¿no?, de todo el desarrollo histórico. Perdón. Bueno, el golpe de Estado o la revolución de junio del 43, parándose en uno o en otro lugar de la historiografía, ¿no?, se propuso dar respuesta a desafíos que la posguerra iba imponiendo en el campo. Recuerden que la Segunda Guerra Mundial termina en el año 1945, ¿no? Entonces, estos desafíos de posguerra impuso en el campo económico, social y político, y para ello llevaron adelante reformas en las distintas dependencias del Estado Nacional, ¿no? Se crearon, fíjense, acá tengo un cuadro, se crearon la Subsecretaría de Informaciones y Prensa, que la tenemos acá, la Secretaría de Trabajo y Previsión y el Consejo Nacional de Posguerra. Estas tres secretarías o organismos estatales, a principios de 1945, Perón y el grupo de colaboradores que tenía a su lado, que respondían a su propia concepción ideológica, empezaron a disputar el control del gobierno de la Revolución del 43 al otro sector de generales nacionalistas e integristas, y lograron consolidar una posición de poder dentro del gobierno, ¿no? Estas tres agencias con distintas modalidades se van a ramificar en la provincia de Santa Fe y luego se van a proyectar a la sociedad para conseguir para este espacio adhesiones tanto de los sectores sociales y políticos, y para reproducir las alianzas que comenzaban a desplegarse en el orden nacional. Los integrantes de la dirección de propaganda del Estado, que dependía de la Subsecretaría de Prensa, desplegaron en la región sur de la provincia los centros cívicos Coronel Perón. Acá, este sería el despliegue territorial en la provincia de Santa Fe. Estas agrupaciones formaron parte en Santa Fe de lo que va a ser la coalición electoral que después va a permitir el triunfo del peronismo en los comicios que se celebraron en febrero del 46, ¿no?
La Secretaría de Trabajo y Previsión, que por ahí es un poco más conocida, el lugar donde Perón había sido el antiguo director del Departamento Nacional del Trabajo, que después se crea como Secretaría de Trabajo, ¿no? A través de la Secretaría de Trabajo, él va a lograr la adhesión de gran cantidad de sindicatos que luego van a formar o van a conformar la base de lo que va a ser el Partido Laborista. Al Partido Laborista se va a sumar en este frente la Unión Cívica Radical, pero una escisión de la Unión Cívica Radical que venía de la línea de los personalistas o irigoyenistas, ¿no? Que se llamó Unión Cívica Radical Junta Renovadora. Y la tercera agencia de gran importancia para este espacio de poder que estaba tensionando Perón al interior de la dirección de la revolución, fue creado el Consejo Nacional de Posguerra, que se creó en agosto del 44, y acá tiene que ver algo con lo que les venía diciendo antes, ¿no? Tenía una comisión y una subcomisión técnicas donde ahí se empezó a recopilar información y realizaban estadísticas respecto de tanto regulación de salarios como condiciones laborales, los sistemas de prevención y previsión social, el mercado de trabajo, el mercado de consumo, el fomento de la industrialización privada o estatal. Todo esto, toda esta recopilación de información y estadísticas se hacía con el propósito de generar a corto plazo una modalidad de crecimiento económico, ¿no? Que después va a tener base en lo que se llamó el mercado internismo. Esta planificación que se va a proyectar después va a ser base de los famosos planes quinquenales. Ahora, este Consejo Nacional de Posguerra, a la vez que realizaba este tipo de estadísticas y recopilaba información, en marzo del 45 tendió redes institucionales hacia espacios locales. No solamente tenía relación con las provincias, sino que convocaron a una primera reunión nacional de municipios y comunas, donde concurrieron gran cantidad de delegaciones de las distintas localidades de las provincias argentinas. En este caso, bueno, Rosario no asiste, pero sí otras localidades de la provincia de Santa Fe. Y el objetivo, nuevamente, era obtener este conjunto de datos estadísticos sobre las características que presentaba la estructura social, el sector agrario e industrial, todo lo que tiene que ver con empleo, las remuneraciones, la infraestructura edilicia y la situación financiera de los municipios y las comunas. Todo esto para cubrir este déficit que les venía diciendo en materia de estadísticas, y para intentar buscar soluciones a estas necesidades municipales, acorde con el rumbo que iba tomando la política social del país, ¿no? Después se va a hacer este censo en 1947, donde se va a sistematizar la información. Si pueden tener, si tienen ganas y ver el censo del 47, son como 500 páginas donde se hace un detallado y minucioso análisis de cada una de las provincias y localidades, con estadísticas sobre, bueno, en realidad yo creo que se les fue dando una forma bastante definitiva a los índices, a los censos, ¿no? A los censos nacionales. Es detalladísimo lo que se ve ahí. Ahora, cuando Perón ya asume la presidencia de la Nación después de las elecciones en junio del 46, estas agencias se van a reconvertir, ¿no? Se va a caracterizar esta etapa por la creación de la Secretaría de Asuntos Técnicos, la Secretaría de Asuntos Políticos y el Partido Peronista. Este Partido Laborista se va a disolver. Primero va a haber una primera conformación en el Partido Único de la Revolución Nacional, y después se va a conformar directamente el Partido Peronista, que no nos vamos a detener en esto porque sería para hablar varias clases.
tanto el secretario técnico de la presidencia como el secretario político van a desplegar un conjunto de prácticas formales e informales que fueron así una especie de nexo entre el gobierno central y las distintas jurisdicciones provinciales, ¿no? Y acá creo que tengo, sí, fíjense, respecto de la orientación de la economía, estuvo cada vez más imbricada en la dinámica de las instituciones políticas, y la planificación comenzó a formar parte de este universo de ideas que esta burocracia, esta cantidad de funcionarios que se iban sumando al Estado, a los diferentes estados y agencias del Estado, iban conformando, ¿no? Entonces vemos cómo economía, planificación e instituciones van a estar estrechamente interrelacionadas entre sí para organizar este nuevo modelo estatal. Entonces, estas diferentes prácticas institucionales y políticas que se van a desarrollar en los espacios provinciales durante el primer gobierno peronista se van a implementar en relación a la conformación de este nuevo modelo estatal. En este sentido, las reformas planteadas para la policía deben ser entendidas dentro de un plan de gobierno más amplio, ¿no? Que incluyó otras áreas estatales y también por la propia concepción del rol del Estado. El gobierno peronista produjo una gran expansión del aparato estatal y su rango de actividades, potenciando instrumentos de la teoría keynesiana que se venían utilizando en años previos, ¿no? En estos años después de la crisis del 30, pero implementaron cambios en diversos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, en lo que concierne al uso del crédito y del consumo público, en cuanto a la regulación del comercio exterior, y acá tenemos la figura del IAPI, en cuanto a la política laboral y social, con toda la legislación obrera, en cuanto a política fiscal, y en cuanto también a la asunción del rol empresarial en algunas actividades económicas, ¿no? Con la creación de grandes empresas estatales. Este conjunto de transformaciones va a dar como resultado una organización estatal que va a tener como rasgo principal una creciente centralización de todas las instancias del gobierno. Acá tenía un cuadrito que, bueno, todo lo que les fui diciendo lo tenía para que lo vayan viendo. Pero bueno, esta relación entonces entre Estado nacional, entre provincia y municipios, esta dinámica nacional va a impactar en las agencias estatales y en los procesos de construcción institucional provincial, ¿no? Y en el caso santafesino, en el espacio santafesino, el proceso de reformas que impulsa el peronismo entre el 46 y el 55 va a asumir determinadas características. Ahora, progresivamente, el Estado Nacional, a través del personal político y las estructuras técnico-administrativos de coordinación federal, va a adquirir este rol central que les decía en esta formulación y aplicación de las políticas públicas en las provincias, ¿no? Entonces vemos entonces cómo intenté diagramárselo, esto que les venía diciendo, cómo la política nacional y estas agencias estatales van a incidir directamente con esta centralización, ¿no? De la dirección política en esta construcción institucional provincial y en el ciclo de reformas que se va a dar en las provincias. Ahora, el presidente y los funcionarios, los antiguos integrantes de estas tres agencias que les habían mencionado al principio, el Consejo Nacional de Posguerra, la Secretaría de Trabajo y la Subsecretaría de Información y Prensa, que eran sus colaboradores más estrechos,
y que compartían la visión, ¿no? Trabajaron sobre la organización intragubernamental y sobre las relaciones entre el Ejecutivo y los gobiernos provinciales, ¿no? Y entonces trataron de establecer relaciones con los espacios locales para dirimir conflictos, pero también para generar lealtades, ¿no? En este aspecto cobran relevancia estos dos organismos que le había mencionado antes, la Secretaría de Asuntos Técnicos y la Secretaría de Asuntos Políticos, que ambas estaban ubicadas en el seno de Presidencia de la Nación. Las prácticas institucionales muestran la importancia del poder de decisión del Ejecutivo en este diseño y puesta en marcha de las políticas públicas, ¿no? Esta dinámica es visible en el ámbito provincial, no solamente en el tratamiento de presupuesto, que vamos a ver luego, sino en otras cuestiones. Creo que acá tengo un pequeño detalle. La resolución de los conflictos obreros mediante la Secretaría de Trabajo, que esto era fundamental para la base de su apoyo gremial, la base de apoyo de los trabajadores para el Partido Peronista. Hay un otorgamiento de escalafón a los empleados municipales en Rosario y en la ciudad capital. También aprobadas en la Secretaría de Trabajo. El funcionamiento del régimen de gobierno comunal y municipal. Hay una también reestructuración de la policía provincial, que lo vamos a ver, que se va a plasmar en este estatuto del 54. La ley de educación del año 51. Y fíjense, en las leyes de presupuesto provincial, y acá tenemos un cuadro que yo saqué de un texto de Natacha Bacola, que después se lo voy a dejar en la bibliografía. Creo que en la bibliografía del general que habíamos dejado en el Dropbox no estaba. Después, si se puede, lo voy a subir, si no se los dejo. Yo se lo escribí al final, la bibliografía sugerida para estos temas, porque si les interesa lo pueden buscar, ¿no? Ahora, entonces en este presupuesto provincial vemos los recursos necesarios para posibilitar el crecimiento de las agencias del Estado, ¿no? Hay un aumento de los recursos en las áreas centrales, o por lo menos que este modelo estatal va a considerar centrales, ¿no? Fíjense, educación en el periodo 47-50 va a tener un crecimiento del 84%, fíjense, de casi 40 millones de pesos en moneda nacional a casi 80, ¿no? Es un 84%. Esto es lo que, entre paréntesis, está lo que representa, el porcentaje que representa del presupuesto total, ¿no? En educación. En policía, también en este mismo periodo, el crecimiento es del 129%. En salud y acción social, en el periodo 47-50 vemos un crecimiento casi del 100%, de 19 millones a casi 37 millones. En obras públicas y vialidad se va a ver un crecimiento del 182%, y en justicia también un crecimiento del 128%, ¿no? Estos números dan cuenta, ¿no?, de la importancia sobre estas partes del Estado, sobre estas agencias estatales, que el modelo peronista le da más importancia. Y acá tengo, a la continuación, esto del año 51-52 al 54, acá ya está discriminado en ministerios, ¿no? Pero básicamente educación sería lo del Ministerio de Educación y Cultura, que sigue creciendo, ¿no? De 75 a 167 millones. Gobierno, que va a ser lo que va a dirigir, Gobierno, Justicia y Culto, que va a ser lo que dirigir la policía, tenemos de 57 millones a 135. Bueno, me parece que es suficiente con los datos. Me van diciendo si venimos bien, si hay alguna consulta, porque por ahí me envalentono y
y no paro. Y de paso me tomo un vaso de agua. Bueno, con respecto, ya entrando en lo que son los gobiernos provinciales peronistas, ¿no? El primer gobernador va a estar del año 46 al 49, que se llama Gualdino Suárez, el gobernador. El grueso de todos los gastos o la inversión se va a concentrar en sucesivas mejoras salariales al personal de la administración pública, en la implementación del aguinaldo, todos estos derechos sociales que se fueron otorgando en esta etapa, la aplicación de los escalafones, tanto en el magisterio, en el Banco Provincial, para los municipales, para los trabajadores de puerto, la reglamentación de las asignaciones familiares, son todos derechos que se fueron otorgando en este momento, todo mayormente lo presupuestado se iba en esto, ¿no? También las bonificaciones por antigüedad. Ahora, durante los siguientes dos gobiernos, en el 49 sufre una intervención, el gobierno había al interior de la política provincial peronista una serie de disputas, que tampoco vamos a entrar a trabajar sobre eso porque sería innecesario, pero es muy interesante. En el gobierno de Caésar y de Cárcamo, que van del 49 al 55, que son los tres gobernadores, ¿no? Pero en estas dos gobernaciones va a tener la característica central, van a ser las grandes obras públicas, ¿no? De la provincia de Santa Fe, o en la provincia de Santa Fe. El principal conjunto de ella va a formar parte de las obras ejecutadas en la provincia a través del Consejo Federal Coordinador de Planes de Gobierno y también por el segundo plan quinquenal que va a empezar se va a sancionar en diciembre del 52 y va a comenzar en enero del 53. Las grandes obras públicas, acá yo le dejé un punteo de cuáles fueron, ¿no? La construcción de edificios públicos, por ejemplo, la jefatura de la policía de Villa Constitución, la jefatura de la policía de Melincué, la comisaría y juzgado de paz de las parejas, los nuevos tribunales de la ciudad de Rosario, que no se terminaron en este periodo, pero sí se comenzaron, incluso se construyeron las dos o tres primeras plantas, y también hubo refacción de otros, como la Casa de Gobierno en la ciudad capital, y la remodelación de los tribunales de Santa Fe. También hubo construcción y refacción de rutas provinciales y nacionales, acceso a ciudades y pueblos del interior, pavimentación de ciudades, ampliación de la generación eléctrica en la mayoría de los pueblos del interior, tendido de líneas de alta tensión entre Venado Tuerto y Teodolina. Todas estas grandes obras van a dar la pauta o van a significar, ¿no? Toda esta concepción estatal, ¿no? de esta necesaria ampliación del Estado y todas sus agencias, ¿no? Con la construcción de estas grandes obras públicas. Ahora, también estas obras públicas se complementan con la política de ingreso y de empleo, porque en todo el periodo 46-55, y no va a ser privativo de la provincia de Santa Fe, toda la directriz de la política nacional va a apuntar al pleno empleo y a la elevación de ingresos como parte de la política de bienestar del Estado peronista, ¿no? Paralelamente a la implementación de esa legislación social que veníamos diciendo de cuáles eran los beneficios. Ahora,
en la dinámica de este crecimiento del empleo en el sector público se advierten algunas cuestiones significativas. Por un lado, se observa cierta expansión de empleos especializados, pero el grueso del incremento del personal se va a registrar en las categorías más bajas de la administración provincial y en el reforzamiento, perdón, en el reforzamiento del cuerpo policial, ¿no? Otra de las cuestiones que podemos mencionar en esta ampliación de las agencias del Estado es la institucionalización de los tribunales laborales en la provincia de Santa Fe. Si para el año 1940 el Estado provincial reconocía una considerable pericia en esta resolución administrativa de la conflictividad laboral, que se hacía a través de la Secretaría de Trabajo, que era de donde venía Perón, ¿no? Y con esta relación con los sindicatos. Ahora, estas capacidades no fueron acompañadas con la constitución de un fuero específico de trabajo ni jueces formados en la materia. Por eso, en febrero del 49, se aprobaron en la legislatura provincial, a nivel nacional se hizo unos años antes, la creación de los tribunales del trabajo y el Código Procesal Laboral, ¿no? Estos tribunales del trabajo significaban que todos los conflictos laborales y los conflictos colectivos se iban a trabajar o se iban a ingresar en este nuevo fuero creado, ¿no? Que antiguamente las cuestiones laborales lo resolvían los jueces civiles, ahora se creaban un fuero específico para tratar cuestiones específicas del trabajo, y esto revela la importancia que le daba tanto el gobierno nacional como con su directriz hacia el gobierno provincial, ¿no? A la importancia de la legislación obrera, ¿no? Así que me parece de que con esto estaríamos un poco saldando el segundo punto que pensaba plantearles, que es esta relación Estado Nacional, Estado Provincial y Municipios, para entrar al tercer y último punto, que sería un poco por ahí lo que más les interesa a ustedes, pero sin lo anterior quedaría sin explicación, ¿no? Y sin sustento. Vamos a ver en este punto la continuación de la modernización que vimos en las clases anteriores, y específicamente vamos a trabajar el Estatuto de Policía que se legisló en 1954, que va a ser la primera legislación provincial que va a legislar toda la organización policial, ¿no? Y la conformación de las escuelas de cadetes. Si durante o desde el golpe de junio del 43 se implementaron cambios importantes a nivel de las fuerzas de seguridad federales, podemos ver, por ejemplo, en el año 1944, la policía de la capital pasa a ser policía federal. Creo que, a ver si tengo... Sí, acá tenemos un cuadrito. Entonces la policía de la capital va a conformarse como Policía Federal Argentina. Ahora, otras agencias de seguridad nacionales, como la Gendarmería Nacional, que en el 1946 va a darse un nuevo estatuto, la Prefectura Naval, son organismos que se van a reorganizar, ¿no? En 1944 también se dictó un nuevo reglamento orgánico de la Prefectura Naval, y también para el personal de la prefectura. Estas agencias fueron reorganizadas. Ahora, también durante esos años de peronismo se organizó el Consejo Federal de Seguridad, que entre otras funciones supervisaba la reorganización policial en los territorios nacionales. Recordemos de que
había gran cantidad de territorios nacionales que todavía no eran provincia. La provincialización va a ser otro de los de las disposiciones que vaya a realizar el gobierno peronista. La Pampa y Chaco se van a provincializar en 1951, Misiones en el 53, Neuquén, Río Negro, Formosa, Chubut y Santa Cruz van a provincializarse en el 55, y hasta acá sería en el periodo peronista. Recién Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur se van a convertir en provincia en 1990. Entonces, este Consejo Federal de Seguridad iba a supervisar toda esta reorganización policial en los territorios nacionales, ¿no? Donde vemos acá entonces la importancia que le asigna, ¿no?, el peronismo a toda esta reorganización institucional. Ahora, la profesionalización es uno de los aspectos de la modernización. En la clase anterior vimos cómo el camino de la profesionalización de las policías en la Argentina tuvo como preocupación inicial el reclutamiento de una fuerza policial estable, cuyos antecedentes personales y laborales pudiesen ser verificados. Esto ocurre hacia finales del siglo XIX y principios del XX, en la mayoría de los casos estudiados. Ahora, a través del sistema de academias y la circulación de las primeras revistas especializadas en temas policiales, se buscó afirmar la instrucción de estos policías que ya estaban reclutados, pero también se procuró la instrucción sistemática de nuevos reclutas. La mayoría de las academias provinciales se fueron conformando a partir de los años 30 y 40 del siglo XX, y junto con estos procesos tuvo lugar la instauración de cursos de perfeccionamiento y especialización profesional que atendieron a la capacitación de los policías en actividad. Osvaldo Barreneche, que es doctor en historia, y nosotros dejamos alguna bibliografía de él. Él sostiene que en términos generales, para mediados del siglo XX, podemos pensar que estamos frente a una instancia madura de profesionalización de las fuerzas policiales, ¿no? Y esto está asignado por esta existencia de institutos educativos propios que daban la instrucción, ¿no? Las leyes que regulaban las carreras policiales y las normativas que incluían a todo el personal propio, ¿no? Completando todo el recorrido que se había iniciado varias décadas atrás. Conjuntamente con la profesionalización, tenemos que hablar de la modernización tecnológica, ¿no? En términos tecnológicos, la policía de 1930 difería mucho de la policía de los primeros años del siglo XX. En estos años la policía incorpora los primeros vehículos a motor que fueron dejando atrás las patrullas de caballos, ¿no? Y imagínense en una provincia tan grande como la provincia de Santa Fe, el cambio significativo que generó los primeros vehículos a motor, ¿no? Los comisarios, por supuesto, fueron los primeros que recibieron automóviles, y después llegaron las motocicletas con sidecars. Después hubo algunos servicios de inspección con voiturets. Acá yo tengo algunas imágenes de esta de 1937. Fíjense la motocicleta de policía, que era blindada, tenía escudo protector de acero y tenía una subametralladora Thompson. Esto es una foto de ejercicios de ataque y defensa, ¿no? Pero fíjense cómo la tecnología, ¿no?, va profesionalizando, ¿no?, a la profesión. Acá tenemos el nuevo patrullero de la policía, una imagen que se calcula de 1934.
No es blindado, pero sí tiene acá los orificios para disparar en caso de que sea necesario. Una buena parte de los recursos destinados a la modernización de la policía argentina tuvo que ver entonces, como les decía, con la aparición del automóvil, ¿no? El automóvil fue central, tanto en su condición como instrumento policial, como para el perfeccionamiento del patrullaje, ¿no? Y también por el incremento vertiginoso de los accidentes de tránsito, que en un primer momento la policía también estaba a cargo de los accidentes de tránsito. Acá tenemos también la imagen de un camión blindado de la Policía Federal, también para 1930 y pico, se calcula. Tiene una torreta, es como un tanque, ¿no? Con una ametralladora que aparece por acá. Y acá tenemos un desfile de autos blindados, también de la policía. Que, bueno, iban sumando, ¿no? a la profesionalización de, de la policía, ¿no? Acá tenemos otro de los aspectos que me parece necesario marcar, son las reformas en el sistema penitenciario. La política peronista estuvo centrada en el derecho de los penados, pero también en las medidas que tendieron al bienestar y a la jerarquización del personal carcelario, ¿no? Entendiendo de que esta rehabilitación del preso, ¿no? Como dice la Constitución, era imposible sin una mejora paralela de quienes administraban cotidianamente su condena en las prisiones. Roberto Petinato va a ser el impulsor de la reforma en la prisión y va a llevar adelante una serie de medidas entre las que se destacaron el cierre del penal de Ushuaia en el 47, la supresión del uniforme a rayas azul y amarillo, el uso de los grillos para el traslado de detenidos, el régimen de visitas íntimas y la implementación de talleres y espacios de deportes para los presos, ¿no? En cuanto a las policías provinciales, las claves del cambio en la organización policial fueron en general la centralización, que creo que acá tengo un diagramita para que quede un poco más claro, ¿no? La centralización, el reforzamiento de la autoridad jerárquica y el afianzamiento del sistema de escalafones, ¿no? Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, y es el ejemplo que damos porque es lo que está más estudiado, al contrario de el resto de las policías, lo más estudiado es la provincia de Buenos Aires. Un poco, ahora sí, se hicieron algunas investigaciones sobre la cual nos basamos para esta clase. En 1946, cuando asume el gobernador electo, Domingo Mercante, que era un militar que venía acompañando a Perón desde el 43, ¿no? Era de su núcleo de confianza, él va a ser designado gobernador, va a ser elegido como gobernador, también va a designar a un militar como jefe de policía, que va a ser Marcilach, y va a llevar a cabo una profunda reforma en la policía bonaerense, una reforma en la estructura y en el funcionamiento de toda la policía. Y ahora, esta reforma no estaba ajena al proceso de transformación institucional que venimos describiendo, ¿no? Por todo el proyecto político del peronismo. A ver si... No tengo un cuadrito para esto, pero Marcilach reformó el sistema de calificaciones y promociones en la policía. La jefatura
de antes llevaba una serie de registros que eran deficientes del personal, ¿no? De vuelta venimos con la falta de estadísticas certeras. Entonces resultaba difícil el seguimiento de cada empleado. Entonces creó un nuevo sistema de promociones que se basaba en una foja de calificaciones anual que incluía la opinión de dos jefes, el directo y el superior, y creaban una orden de mérito para el ascenso, ¿no? Para evitar los ascensos infundados o sin ningún tipo de fundamentación en la capacidad de los agentes, ¿no? En cuanto a la capacitación de la policía, hubo una reorganización de los cursos para aspirantes, de los agentes y también de los oficiales de policía, respectivamente. Se prepararon programas de estudio y cursos que unos años después van a llevar a la creación de la Escuela Superior de Policía. Mientras tanto, los cursos para ingresar como agente de policía continuaron siendo de corta duración. Esto era una instrucción que se basaba en adquisición de conocimientos prácticos para poner rápidamente en actividad, ¿no? a nuevos policías. Y me parece que llegando a este momento podemos entrar a la última parte de la clase, donde vamos a analizar el primer estatuto policial de carácter legislativo que se sancionó en septiembre del 54. Y acá tengo esto, ¿no? Que un poco retoma lo que vieron las compañeras en la clase pasada. El reglamento en vigencia hasta el 54 que estaba vigente era el reglamento de 1864, el reglamento de policía urbana y rural. A lo largo de este tiempo hubo unos intentos de modificación. Por ejemplo, en 1892, el proyecto de Código de Policía del Ministerio de Gobierno. En 1910, respecto de esto, del de 1910, hay que tener en cuenta que la policía de la capital se regía por esto y la policía de Rosario se va a regir por el bando de Valeriano Garay. Igualmente todo estaba supeditado al reglamento de 1864. Recién en el 45 hay un intento del Ministerio de Gobierno e Instrucción Pública con un nuevo reglamento, con la intervención de la provincia de Santa Fe no se va a poder aplicar. En el año 48 se intentó hacer una reforma de los reglamentos de policía a través de la aprobación del presupuesto, ¿no? Del presupuesto provincial anual, pero la iniciativa se paró en diputados. Y recién en el año 54 vamos a ver que se va a sancionar la ley 4685, que se llamó Estatuto y Escalafón para la Policía de la Provincia de Santa Fe. ¿Venimos bien hasta acá? Sí, yo las veo, bueno, no veo muchos acá, pero Paulita me dice que sí, así que seguimos. Esperen que vamos a servir un poco de agua. Bueno, este estatuto fue sancionado en septiembre de 1954, casi al final del gobierno peronista, que se terminó con el golpe de Estado en el 55, ¿no? Ahora, este estatuto se articula con las acciones de gobierno que llevaron a cabo toda esta ideología, ¿no? Tanto en los lineamientos nacionales como en las gestiones de los gobiernos provinciales. Todo este pensamiento peronista llevó adelante estos lineamientos, entonces este estatuto lo tenemos que pensar relacionado con esto. Y esta ley se
se inscriben en este vasto proceso de transformación que el peronismo impulsó a nivel tanto social como institucional, y que va a involucrar centralmente la gran expansión del aparato estatal y la creciente centralización de todas las instancias de gobierno, ¿no? Es por ello que hablamos de un profundo proceso de reestructuración del Estado cuando hablamos de peronismo, que va a tener su impacto en la organización estatal provincial y en los procesos de construcción institucional, ¿no? Si vamos a tratar de observar cómo determinados aspectos de la política más general y programática se van a expresar en esta ley. Por ejemplo, en cuanto al crecimiento del empleo, ¿no? Si el gobierno provincial sostenía una dinámica de crecimiento del empleo estatal, tanto en los sectores especializados, pero profundamente en las escalas iniciales de la administración pública, un ejemplo de esto va a ser el reforzamiento del cuerpo policial. Acá, fíjense, en este cuadro vemos a lo largo de 8 años, del 46 al 54, lo que sería dentro de la órbita del Poder Ejecutivo, ¿no? Que es del cual depende la policía. Si tenemos 21.000 empleados del Estado provincial para 1956, en 1954 tenemos 31.000, ¿no? Un crecimiento del 40% de la cantidad de empleados estatales que dependían del Poder Ejecutivo. Entonces, la policía en estos años se va a inscribir dentro de esta tendencia general, tanto a nivel provincial como nacional, de generación de empleo y de mejoras de ingreso en el sector público, ¿no? Con toda esta legislación de derechos de los trabajadores, ¿no? Ahora, también podemos ver al ingreso a la policía como una vía de acceso al empleo estatal, ¿no? Y para los aspirantes interesados como una posibilidad de conseguir un trabajo estable, que me parece que eso es una característica que sigue ocurriendo, ¿no? Tanto a nivel educativo, ¿no? Como a nivel de la policía. Ahora, ¿cuáles eran los antecedentes de esta reforma, de este reglamento, ¿no? Además del intento de reforma del 45 que les mencionaba, en el 48, cuando les dije que se intentó dentro del debate del presupuesto general hacer una reforma policial, se intentaba imitar la estructura policial de la provincia de Buenos Aires, con una sola jefatura, con una sede en la capital, donde en el proyecto este estamos hablando, ¿no? No se confundan con el del 54. La eliminación de la jefatura que estaba en Rosario, el otorgamiento de facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo para intervenir en la organización y el funcionamiento de la policía. Como les dije antes, este proyecto es desistido en la Cámara de Diputados, no es aprobado. Y ahora me pareció interesante mostrarles, y acá no sé si lo vamos a poder ver bien, pero quería mostrarles cómo aparecía la necesidad de la profesionalización de la policía en la prensa escrita. Esta era una recurrencia de la temática policial en las columnas de opinión, en la prensa local, ¿no? En los editoriales de la prensa local, y esto remitía a preocupaciones por lo menos de la década del 20. En los primeros años del siglo aparecían noticias sobre la necesidad de preparación por la naturaleza delicada de la función policial, la necesidad de la profesionalización del personal no jerárquico.
Para el periodo que nos atañe, estas preocupaciones seguían apareciendo en la prensa local, escrita. Fíjense en el año 52, a ver si se alcanza a ver, no sé si se ve muy bien. Es una columna de opinión del diario El Litoral del 13 de junio del 52 por falta de personal y recursos. Si les parece, dice, se las voy leyendo, ¿no? Dice, si bien no hace mucho tiempo fueron creadas nuevas plazas de agentes, la mayoría de las cuales eran para Santa Fe y Rosario, es un hecho notorio que una de las grandes dificultades que deben soportar las jefaturas de policía departamentales es la falta de personal, ¿no? Esto es del año 52. Y por acá abajo decía, a esto debe agregarse que en la generalidad de las dependencias se carece de muebles, escritorios, sillas, armarios, máquinas de escribir, útiles de trabajo, formularios en cantidad suficiente, lo cual dificulta las tareas de personal y resta agilidad y eficiencia a la función policial, ¿no? Que pareciera eh, algo bastante actual. Yo cuando lo leía digo, bueno, los mismos problemas después de tanto tiempo. Pero si les parece, analicemos la ley 4685 específicamente en cuanto a su origen y articulado, ¿no? Eh, la legislatura crea una comisión para debatir la creación de este escalafón para personal policial y para elaborar un anteproyecto en este sentido. Este pedido se apoyaba o por lo menos lo fundamentaban en la Cámara de Diputados, la situación de inequidad en la que se encontraba la policía de Santa Fe en relación a otras policías de la Argentina, como podía ser o la Policía Federal o la Policía de Córdoba, de Mendoza, la cual no poseía una reglamentación que regule en forma orgánica la carrera policial, ¿no? No sé si... No, creía que tenía un cuadrito con estos fundamentos, pero bueno, básicamente se quejaban de la falta de reglamentación, y que los ascensos y las promociones estaban no fundamentados en las capacidades, sino en favoritismo o improvisaciones, que eso iba en contra de el correcto funcionamiento y la carrera policial, ¿no? Eh, el- la comisión esta, en poco más de un mes, elaboró el anteproyecto y lo remitió a la Cámara de Diputados con despacho favorable para aprobarlo, ¿no? El título que tenía el proyecto de ley, como les decía, Estatuto y Escalafón para la Policía de la provincia, y tenía 210 artículos que contemplaban y regulaban el organigrama policial, los escalafones y jerarquías, los regímenes de ascenso y también las faltas disciplinarias y las sanciones aplicables a las mismas, eh, entre un montón de otras cuestiones que trataba, ¿no? Eh, Acá tenemos el objetivo fundamental del proyecto era dotar a la provincia de una policía altamente técnica y profundamente humana que no sirva a otro interés que el del pueblo y el Estado, y que sea fiel ejecutora de la doctrina nacional, ¿no? Em, Acá está el contenido político, ¿no? Que se le otorgaba a la mayoría de la legislación, pero hablaba de una policía altamente técnica, pero también profundamente humana, ¿no? Donde esta capacitación y esta modernización técnica tuviera en cuenta la cuestión humana, ¿no? Porque esta ley proponía otorgar seguridad tanto a los hombres que integraban los cuadros policiales como a la sociedad en sí, ¿no? Eh, y la función de la policía es definida como una fuerza civil armada
capaz de mantener el orden público y también como auxiliar de la justicia, siempre bajo la órbita de la jurisdicción, ¿no? Acá tenemos el artículo 19, se iba a reorganizar la estructura policial, ¿no? Se iba a disponer una división de la provincia en dos zonas, dos jefaturas, manteniendo la misma división de las circunscripciones policiales. Acá todavía no está configurada la división en unidades regionales. Y en cada una de estas zonas que tenían asiento en la ciudad de Santa Fe y Rosario, iba a actuar un jefe de policía quien iba a ser o iba a proceder como el agente inmediato del Poder Ejecutivo, iba a ser la autoridad superior de la repartición. A ver si tengo, fíjense. Entonces, cada jefatura iba a contar con un jefe, un subjefe y las divisiones y secciones que iban a ser seguridad, investigaciones, bomberos, policía caminera y de tránsito, a cargo de tareas específicas. Dentro de esta nómina se encontraban los asesores letrados, los profesores, los ayudantes de profesores y los instructores que revestían en las escuelas de policía como personal civil, ¿no? No obstante, se establece una norma común a toda la autoridad policial, y acá tenemos el artículo 66, que dice, esta norma común era la de proceder con celo, energía y la rapidez que las circunstancias requieran, teniendo sin embargo siempre presente que el ejercicio de la función, cualquiera sea esta, no autoriza en manera alguna el exceso en la misma, ¿no? En manera alguna el exceso en la misma. Entonces, siempre está ese límite para no traspasar o no violentar derechos, ¿no? Pero sí tenía que ser una policía que procediera con celo, energía y rapidez. Después, en los artículos 40 al 44, a ver si tenemos acá hice un diagrama para que se entienda bien. Estas dos jefaturas de cada una de las zonas que les decía antes, eran de carácter independientes entre una y otra, y dependían directamente del Ministerio de Gobierno de Justicia y Culto, ¿no? Esto es fundamental. Y también las antiguas jefaturas departamentales las disolvía y pasaban a ser delegaciones departamentales, ¿no? Estas antiguas jefaturas departamentales que tanto tenían que ver con las cuestiones políticas, ¿no? Y esto es algo que tanto en la reforma de la provincia de Buenos Aires como acá en la reforma de la provincia de Santa Fe se intenta cortar el vínculo que tenían las jefaturas departamentales con las cuestiones políticas referido a las elecciones, ¿no? El artículo 105 nos habla de las obligaciones y derechos que van a ser una parte central de este estatuto, ¿no? Como la mayoría de la legislación de este periodo. En el apartado de derechos, que acá dice, tiene derecho a percibir el sueldo, viático, bonificaciones, sueldo anual complementario y cualquier otra retribución o compensación que pueda corresponderle, según el cargo y sin más descuento que aquellos fijados por ley, ¿no? Eso respecto del sueldo, pero
también los derechos, y que es algo fundamental a partir de este estatuto, es la estabilidad en el cargo y, y la jerarquía, ¿no? Que iba a durar mientras dure la capacidad y la conducta. Asimismo, se establecieron derechos de gozar asistencia médica o también de ser indemnizado en caso de incapacidad, teniendo en cuenta que la mayoría de la policía está enfrentada a situaciones de violencia, ¿no? Y en este caso los, los accidentes de trabajo se podría llamar de alguna manera, y las incapacidades era un caso recurrente, ¿no? Y entonces esto es algo que se va a legislar o se va a plasmar en el estatuto. También va a ser contemplado un régimen de licencia, entre muchos otros derechos que se fueron otorgando. Ahora, respecto de los deberes, ¿no? En los deberes se destaca el respeto al superior, la obediencia, el acatamiento de las órdenes, mantener una conducta decorosa y digna, no aceptar dádivas u obsequios privados y velar por la disciplina y el orden del cuerpo. Respecto de el respeto al superior, esto tiene mucho que ver con la jerarquía, ¿no? La superioridad va a ser algo que se plasma en el estatuto. No sé si tengo... bueno, creo que no se los puse para no abundar en tantos articulados, pero el respeto del superior es algo que va a marcar fuerte este estatuto, ¿no? En cuanto a la jerarquía y en cuanto a la importancia de la carrera, ¿no? De los ascensos y, de, y, no, y este deber de obediencia y acatamiento de las órdenes de los superiores, ¿no? Me parece interesante de mencionar. Como en el caso de la Policía de Buenos Aires, la formación y la educación también estaban en el seno de estas reformas de la vida policial. En este sentido, este estatuto va a contemplar como condición obligatoria para los aspirantes a cargos de la categoría personal subalterno y de seguridad, haber realizado el correspondiente curso en la escuela de policía. Recordemos que la escuela de policía en Rosario se crea en 1942 y la escuela de policía de Santa Fe se va a crear en 1945, ¿no? Acá tenemos el artículo 109 que refiere a la carrera policial, esto que les venía diciendo, ¿no? Una vez iniciada la carrera policial, también se establecen instancias intermedias para acceder a la posibilidad de obtener ascensos y promociones, descartando como medio las arbitrariedades y favoritismos. De este modo se crean las juntas de calificación, las cuales van a estudiar las calificaciones de todo el personal que presta servicios en la repartición y formulará las propuestas para los ascensos, las que serán elevadas al jefe de policía. Entonces, esto vendría a transparentar, ¿no? esta carrera policial, donde las calificaciones del personal y todo esto que veníamos diciendo, la necesidad de establecer estadísticas y fichas e información fidedigna de todas las agencias estatales, ¿no? Entonces, esto iba
a sacar las arbitrariedades y favoritismos anteriores, ¿no? Y los ascensos supuestamente iban a ser en base a las capacidades de la policía. Respecto de las sanciones disciplinarias, el estatuto cierra con determinadas disposiciones vinculadas a las sanciones disciplinarias y los encargados de ejercer este poder disciplinario, ¿no? Ahí hay una nutrida serie de artículos que establecen la diferencia entre faltas leves y faltas graves, entre qué tipo de penas son pasibles de utilizar, desde el llamado de atención hasta la exoneración, los alcances que van a tener cada una y los modos de implementación, y para las penas más graves, o que serían la exoneración o las cesantías, debían solicitárseles al Poder Ejecutivo. Ahora, las autoridades máximas, los jefes de zona, podían imponer, revocar o modificar estas penas, pero solamente las de menor tenor, no así las graves como exoneración y cesantías, ¿no? Acá me pareció interesante transcribirles algunas de las reflexiones en torno a lo que fue el debate parlamentario en la aprobación de la ley. Dice, y, y está, ¿no? Acá. Sí, el estatuto viene a cubrir, dice uno de los legisladores, viene a cubrir un vacío injusto dentro de la legislación, cumpliendo de este modo con una rama del gremio de trabajadores estatales que cumplen su misión, la mayoría de las veces arriesgando la vida, ¿no? Y esto es interesante, la caracterización del trabajador policial como un trabajador eh, estatal, ¿no? Eh, con con todas las características que tienen los trabajadores estatales, pero es un trabajador estatal distinto porque la mayoría de las veces arriesga la vida en el cumplimiento de su trabajo, ¿no? Eh, entonces estos deberes y obligaciones que tienen estos trabajadores estatales tenían que ser reconocidos de un modo genuino en esta legislación laboral, ¿no? También dice, toda su carrera estará garantizada así desde que ingresa, luego de estudiar en las escuelas de policía, hasta que el empleado deba jubilarse por haber llegado al límite de su actuación, dejando lugar al que le sigue en orden de méritos. Todos estarán garantizados en sus puestos mientras dure la buena conducta y idoneidad, ¿no? Esto de la estabilidad del empleo público es una de las características centrales de este estatuto policial, porque la estabilidad al trabajador eh, le da, le da tranquilidad, ¿no? En esta, en esta cuestión que tiene que ver con el cumplimiento del deber, ¿no? Si el cumplimiento de deber tenía que ver con arbitrariedades o, o falta de transparencia en diversas cuestiones, como los ascensos, pero también en cuanto a la posibilidad de trabajar o no, la estabilidad del empleo laboral le da certezas al trabajador policial y muchas veces, o por lo menos también aparece acá en el debate parlamentario, lo va a alejar de la posible corrupción que existiera respecto de la,
o sea, si no tuviera certeza respecto al sueldo, a cobrar el sueldo todos los meses, o si no tuviera certeza respecto de que el empleo continuara a lo largo de su vida mientras durara su buena conducta, ¿no? Entonces, esta estabilidad que le va a dar el estatuto va a también a contribuir al buen funcionamiento de la policía, ¿no? Ahora, para finalizar, porque me parece que es una clase bastante intensa, me parecía importante hacer unas reflexiones finales que un poco hilvanaran las ideas que fuimos trabajando a lo largo de la clase. Este estatuto que se va a convertir en ley va a sumar, ¿no? Va a abonar y a consolidar esta reestructuración integral que se va a proponer el peronismo en cuanto a todas las agencias estatales. Y se va a advertir entonces en la reorganización institucional de la policía provincial, ¿no? Puntualmente en la redefinición de las delegaciones, pero también fundamentalmente en el fortalecimiento de la centralidad de la institución. Pero esta centralidad de la institución iba a estar bajo la conducción única del Ministerio de Gobierno, Justicia y Cultura, esa conducción política, ¿no? de esta fuerza de seguridad. Me parece que esto es interesante, incluso es algo que se discute en los debates actuales respecto de las reformas en la policía de la provincia. También mencionar que en este estatuto hay un reconocimiento de derechos que iban a igualar a estos agentes policiales de los demás agentes del Estado, principalmente, como les decía, en cuanto a la estabilidad laboral, ¿no? Y en cuanto a la posibilidad de llevar adelante toda la carrera de ascensos, esta carrera policial dentro de la institución, ¿no? Sobre esta idea, el peronismo es que sumó gran cantidad de apoyo. De hecho, en el texto que ahora se los voy a mencionar bien, en el texto de Laura Bianciotto, que se llama Policía y Peronismo en Santa Fe, ella trabaja específicamente el debate que se da en la Cámara de Diputados. Dice de que este proyecto había sido elaborado con la opinión en conjunto, con la opinión de autoridades policiales, incluso en el debate parlamentario estuvieron presentes autoridades policiales y en el momento de la aprobación del estatuto se sumaban voces de apoyo, ¿no? Ahora, este apoyo y reconocimiento de los agentes policiales de Santa Fe van a implicar una base firme desde donde organizar la labor cotidiana de la policía. Esta ley sancionada en 1954, que se orientaba a arreglar, a ordenar y a reconocer el trabajo policial por vía legislativa, era un aspecto absolutamente novedoso para la policía de Santa Fe. Ahora, esta ley también se articulaba con otras acciones, como la creación de escuelas de capacitación, con la fundación de mutuales, con beneficios sociales que se les otorgaba a la policía, con el mejoramiento de partidas presupuestarias, como vimos
en todos los cuadros de estadística que les fui mostrando. Todas estas otras acciones articuladas con esta ley iban a consolidar este beneficio de la legislación policial, ¿no? Así que, si les parece, acá tengo una bibliografía sugerida. Este texto de Natacha Bacola, que habla bien sobre la relación entre política, administración y gestión en el peronismo histórico, en el caso de Santa Fe. Ella es especialista en el caso de Santa Fe, donde se vería más bien lo que vimos en el eje número 2. El texto de Laura Bianciotto, que es este último que les mencionaba, que hace un análisis centrado en el estatuto, en este estatuto, la ley 4685, y para estudios de casos similares, el caso de la policía bonaerense, el texto de Osvaldo Barreneche y Diego Galeano, notas sobre las reformas policiales en la Argentina. Es muy interesante artículo donde bueno, desarrolla un montón de cuestiones que un poco les fui mostrando, y da muchas claves para pensar este tipo de reformas policiales, no solamente las reformas policiales históricas, sino las necesidades de reformas policiales actuales, ¿no? Así que, si les parece, me parece importante que me vayan haciendo algunas preguntas si tienen necesidad y ganas. Yo a lo mejor saco la presentación y trato de ver a más gente, a ver si... Bueno, acá veo muchos, somos muchos. No sé si tienen alguna duda, si quieren que les aclare algo, o si quieren hacer algún comentario de lo que escucharon. Se ve que es una sensación de todas las clases. Lo dejamos mudos a todos. A mí me pareció que 2 horas hablando así iba a ser demasiado. Así que lo pensé en 1 hora y media la clase. Bueno, buenas noches, yo me presento, no sé si Andrés antes no tuve posibilidad de presentarme porque empezamos la clase y me puse a grabar. Yo soy el secretario académico, soy Emilio. Sí, Emilio, sí. ¿Cómo Sí, te estás? vi cuando ahí me mandaste un mensajito que estabas grabando. La verdad que conocer cómo fue evolucionando la historia institucional nuestra te permite comprender eh, lo actual, cómo llegamos a lo actual, y quizás muchas veces no caer en los mismos errores que hemos caído antes. Me refiero a lo legislativo, ¿no? Porque Claro. después en la implementación, bueno, eso es otra cosa. Pero en lo legislativo, conocer qué fue lo que pasó, te permite comprender dónde estamos parados ahora y no volver a reincidir en errores del pasado. Eh, yo creo que vi mucha gente tomando nota, así que, pero como le dije a los profes en clases anteriores, toda la información que ustedes tienen en sus cabezas, para nosotros en 1 hora y media poder asimilarla, por ahí se nos complica un poco, ¿no? Sí, Lo mismo sí, les sí. pasa a todos Por los eso alumnos de la universidad. creo que Entonces, es bueno que quede grabado, y a lo mejor, bueno, yo traté de hacer varios diagramas para un poco sistematizar toda la información que va saliendo.
que me parece que no sé si tendrán ganas de verla de nuevo, pero bueno, está la posibilidad, al estar grabada la clase y un poco ir fijando conceptos que fuimos desarrollando a lo largo de la clase. Y bueno, después también estamos abiertos a preguntas posteriores, ¿no? Si en Claro. la clase posterior tienen alguna otra duda respecto de la clase anterior, no hay problema y la plantean y lo tratamos de charlar y explicar. Y recuerden a los alumnos que están los foros abiertos en la plataforma de las clases por si quieren eh, preguntar ahí en esos espacios. Por ahí algunos son medios tímidos, porque yo me los cruzo en el ISEP, los que trabajan conmigo, hay mucha gente de toda la provincia que está participando en esta capacitación, Sí, pero los que me cruzo en el ISEP, por ahí les surgen algunas preguntas y es como que le da un poco de cosa preguntar en el foro y dar el primer paso, o preguntar acá frente a todos. Pero y lo bueno sí, es que genera algún run run, porque muchos se quedan eh, consultándose o auto preguntándose cosas que ustedes dieron en las charlas. Eso es bastante interesante. bueno, Yo, si nadie más quiere preguntar, si a ustedes les parece, voy a dejar de grabar. Esperamos, si alguno quiere preguntar ahora, dejo 10, 15 segundos más por si alguno necesita. Si no, ya dejamos de grabar y los dejo a ustedes para que se saluden y se despidan, si les parece. bueno, Dale. Buenas noches, profesor. buenas. Le pregunto, Juan Ignacio, soy oficial de policía de la provincia, trabajo en Rosario. Una Bueno. consulta, ¿en algún momento se pensó en generar un gremio, o sea, algún proyecto legislativo creando un gremio policial o siempre fueron por fuera de lo que es el poder? Mira, yo respecto de eso, creo que hay un texto interesante de Marcelo Saín al respecto. No sé si lo tengo, que habla sobre la posibilidad de agremiación de la fuerza policial. Yo realmente no lo he leído y no tengo mayor información al respecto de la agremiación. No sabría decirte, hasta este periodo no hay. Em, yo creo que son intentos mucho más actuales respecto de la agremiación policial, por lo menos en la provincia de Santa Fe. Pero mucho no te podría aclarar al respecto. Bueno, gracias. Porque en la filmina que usted pasó a lo último decía Sí, que asimilaba el estatuto al gremio de los, o sea, a la policía al gremio de los estatales. Yo por eso sí, la consulta. claro. Y Sí, además o otra cosa sea, que me resulta llamativo es que haya policías en una tribuna de un poder, cosa que hoy sería prácticamente impensable. Imagínese policía en una tribuna del Poder Legislativo, parecería de épocas muy pasadas. sí. Sí, respecto la asimilación de estos trabajadores como trabajadores estatales y implicaría, ¿no? Toda la gran cantidad de derechos que tienen los empleados estatales, como uno de los derechos sería la posibilidad de agremiación. Pero en este estatuto eso no está planteado. Y sí, eso que decís es raro, por lo menos escucharlo o pensarlo para esta época, ¿no? Pero bueno, como tenía que ver con la primera legislación donde se iban a otorgar los derechos a estos trabajadores policiales, esta reorganización policial, sí participaron, ¿no? O por lo menos las fuentes dicen que participaron. Este, y, y me parece saludable, ¿no? Porque tenía que ver con los derechos de los trabajadores policiales. Y ese estatuto solamente tenía que ver con ellos y no con otra cosa
más que ellos. Sí, sí, me alegra saber eso. Que no hayan dado esa oportunidad. Andrés, el libro de Saín que vos te referís es El gremio de la gorra. Me parece que sí, sí. A ver si... El gremio de la gorra, trabajo y sindicalización policial, ejes para una discusión, de Marcelo Saín y Nicolás Rodríguez Gámez. Exacto. Sí, acá este es el librito. Que acá se plantean los debates al respecto si es posible o no. Yo leí la introducción un poquito nomás. Se plantean los debates al respecto de si es posible o no la sindicalización de los trabajadores policiales, ¿no? Muy interesante para la reflexión. Ese es. Después yo creo que tengo escaneado alguna parte, si a alguien le interesa, me manda, se puede conseguir. Dicen, bueno, si yo, el libro se puede comprar, en realidad esto no lo podría decir Sí, mucho. se puede comprar, lo Se veo puede publicado comprar algo de y, 480 pesos, 500 pesos, claro, algo así. sí. Pasarle el texto escaneado me parece que no sería lo más atinado en este Bueno, lugar. pero Marcelo es alumno de este curso. Si él lo Bueno, autoriza, si el quizás, autor lo autoriza, si él lo autoriza, podríamos, él seguro lo tiene en PDF, así que si lo autoriza, lo podría claro, pasar. ahí está la posibilidad. Tendría Hay que que preguntarle nada autorizarlo más. el autor. Bueno, si no hay más preguntas, yo voy cerrando. Bueno, Bueno, me comprometo en la semana a ver si de alguna manera podemos comunicarnos con Marcelo Saín para ver si podemos pasar ese libro de alguna manera. Y si no, bueno, habrá que comprarlo. Habrá que comprarlo. sí. Bueno, yo aprovecho para saludarlo y voy a dejar de grabar. Bueno, gracias a todos y todas por la paciencia, por haber estado ahí detrás de cámara, digo yo, pero bueno.